La Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, su patronato universitario a través de la División de Extensión de la Cultura, le dan la más cordial bienvenida a la 33 edición de la Feria Universitaria del Libro 2020 en su modalidad virtual. Buenas tardes. Estamos en la presentación del libro de políticas públicas, enfoque estratégico para América Latina, del doctor Luis Méndez Martínez. El profesor José Luis es profesor e investigador del Centro de Estudios Internacionales del Colegio de México. Tiene una trayectoria profesional de más de 40 años en el estudio y la práctica de la función pública. Ha sido Visiting Scholar y Lecturer in Government en la Universidad de Harvard. Es Fulbright Scholar y Teaching Fellow en la Universidad de Pittsburgh. Y Visiting Fellow en la Universidad de California en San Diego. Es investigador nacional del Sistema Nacional de Investigadores nivel 3 y es miembro del Comité Ejecutivo de la International Public Policy Association, además de coordinador del Grupo de Investigación Ejecutivo, Legislativo y Políticas Públicas de la Asociación Mexicana de Política, CIP, y coordinador del Diplomado Conjunto Colmex EAPSDMX, Políticas Públicas para Inclusión y el Bienestar. Pues muchas gracias, profesor José Luis. Tenemos como invitados también y comentaristas de esta presentación a la doctora Talina Merito Olvera Mejía. Ella es doctora en Ciencias Políticas, eh, es doctora en Ciencias Políticas y de la Administración por la Universidad Complutense de Madrid, España. Es licenciada en Administración Pública por la Autónoma del Estado de Hidalgo. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores nivel 1. Es profesora investigadora de tiempo completo en el área académica de Ciencias Políticas y Administración Pública, así como coordinadora académica del doctorado en Políticas Públicas de la misma universidad. Sus líneas de investigación son políticas públicas, evaluación y programas públicos y metaevaluación, sistemas de monitoreo y evaluación. Bienvenida, doctora Talina. Tenemos también Gracias. al doctor José Manuel Heredia. Él es doctor en políticas públicas por el Centro de Investigación y Docencia Económicas, por el CIDE, maestro en estudios de seguridad con especialización en operaciones de inteligencia por la Universidad de Georgetown en Washington, y es autor de varios capítulos de política pública en libros editados por el CIDE. Sus líneas de investigación incluyen la profesionalización administrativa, tendencias en la denuncia de delitos en México y la participación de la policía en delitos de bajo y alto impacto. Y bueno, y un servidor, Everardo Chiapa, soy egresado del doctorado en políticas públicas por el CIDE, maestro en administración y políticas públicas también por el CIDE y economista por la Autónoma del Estado de Hidalgo. Bien, pues bienvenidos a los tres. Quisiera empezar con algo que pues ciertamente ha causado pues, revuelo, preocupación, inquietud en los últimos meses y tiene que ver con esta situación que cambia por completo la dinámica en las políticas públicas, ¿no? Ciertamente la COVID y toda la situación que ha desatado en el mundo, pues necesariamente nos llama o nos exige un cambio en la visión de las políticas públicas y también llama al interés de los gobiernos por redefinir o redirigir la forma en cómo van a intervenir sobre los problemas públicos. En ese sentido, yo quisiera empezar con la opinión, con los comentarios del profesor José Luis Méndez al respecto de la situación que estamos atravesando últimamente y que seguramente todavía nos llevará largo rato poder establecer o llegar a sentar en una situación más estable. Profesor, bienvenido, pues adelante. No, pues antes que nada, muchas gracias, Everardo, por la invitación a estar en esta presentación del libro. Muchas gracias a José Manuel y a Talina por su presencia y disposición a hacer comentarios y a participar en esta discusión. Que yo, pues más que una presentación típica del libro, me gustaría desarrollar una discusión con ustedes tres sobre diversos temas que pueden ser de interés para la audiencia. Entonces, bueno, en relación a esto que comentas muy bien, pues en efecto yo creo que el tema de políticas públicas adquiere, si bien ya la tenía, adquiere una relevancia
todavía mayor. Desde mi punto de vista, a ver ahorita ustedes qué opinan, no me quiero extender mucho, quisiera en ese sentido que fuera más bien una discusión, entonces haré una primera exposición muy breve sobre lo que pienso de esta situación para darles oportunidad a ustedes a hablar y quizás yo pueda luego retomar la palabra. Pero bueno, decía que si bien las políticas públicas ya tenían una relevancia muy importante antes, sí, de la COVID, de la pandemia, ahora yo creo que son todavía más relevantes, ¿no? Desde mi punto de vista, en general, todos los gobiernos, casi todos los gobiernos, han tenido serias dificultades para establecer una política pública adecuada para lidiar con la crisis que ha tenido que ver con la pandemia, ¿no? También ha revelado la existencia de la pandemia, pues carencias muy importantes en varios países en términos de su preparación de políticas públicas, obviamente sobre todo la de salud, su preparación para pues contener una pandemia como esta. Hay una dimensión también internacional que tiene que ver con la capacidad de coordinación de los distintos países alrededor de políticas públicas, y esto tiene más que ver con la Organización Mundial de la Salud también. Y finalmente, pues creo que también ha sido un reto para las relaciones intergubernamentales dentro de cada país, ¿no? En el caso de México, pero creo que es una situación generalizada, pues hemos visto cómo no ha habido una capacidad para coordinar adecuadamente, creo yo, a ver qué opinan ahorita ustedes, pero para coordinar de manera nacional y relativamente unificada una política. Ha habido muchas discusiones, ha habido debates, ha habido desacuerdos, están todos los conflictos que ha habido entre pues, el gobierno federal y varios, al menos varios, gobiernos estatales. Entonces, pues yo creo que revela la COVID, la pandemia revela una situación de poca preparación en el mundo en general, pero también pues en varios países latinoamericanos, ¿no? Tenemos el caso pues ahora sí que paradigmático, por desgracia, en el sentido de un mal enfrentamiento de la pandemia, que es el caso de Brasil, pero pues el caso de México tampoco, como se dice coloquialmente, canta mal las rancheras, ¿sí? Ya superamos los 40,000 muertos, la pandemia no cede, y pues esto es parte de todos estos problemas, tanto internacionales, pero sobre todo nacionales y de relaciones intergubernamentales. Yo creo que para ya terminar en el mediano y largo plazo, pues se viene un escenario muy, muy difícil para los países del mundo, para el mundo en general, los países del mundo, para los gobiernos nacionales dentro de cada país y para las relaciones intergubernamentales y los gobiernos estatales o subnacionales, como se les llama, y los gobiernos locales al interior de cada país. Esto va a cambiar definitivamente nuestra circunstancia personal. Bueno, ya ha afectado de manera muy, muy fuerte la circunstancia personal de cada uno de nosotros, pero yo creo que la va a continuar afectando. Las previsiones de una recesión económica en México en particular son bastante catastróficas, pues hay diferentes, por supuesto, pronósticos, pero pues casi todos los pronósticos son bastante negativos, ¿no? Para lo que resta de este año y para el año entrante. Entonces, pues ese sería un primer comentario, digamos, de apertura y me gustaría mucho saber, pues, ustedes qué opinan. Claro, de hecho, justamente lo que mencionas, profesor, creo que es del interés colectivo, ¿no? La falta de coordinación en la estructura o en el articulado de las políticas públicas, no solo dentro de un mismo país, sino en la región latinoamericana, pues viene a destacar las diferencias en el manejo de esta situación de la pandemia y que justamente, pues conectando lo que abarca o aborda el libro, pues puede tener sentido, ¿no? En ese sentido,
José Manuel, yo quisiera preguntarte, y dado que revisamos la publicación previo a esta presentación, pues me gustaría saber tu opinión al respecto de cómo consideras que se ha dado esta parte de la coordinación o la falta de coordinación entre los órdenes de gobierno, al menos en México, digo, como uno de entre tantos países que conforman la región, pero qué es lo que ha causado la falta de coordinación o qué se puede mejorar en la coordinación de los órdenes de gobierno ante situaciones como la que estamos viviendo actualmente? Claro, una de las cosas que creo que se había celebrado a partir del 2000, que era que en México ya la política había pasado a segundo plano, ya no era un unipartido que dirigía todo. Ya éramos parte de de un mundo desarrollado en el que ya la institucionalización de nuestros organismos iba a hacer que desarrolláramos mejores políticas, que tuviéramos una mejor forma de administrar el gobierno. Y yo creo que hasta cierto punto se ha alcanzado, pero justamente ahorita hemos visto una centralización completa sobre una sola figura que tenemos como el caudillo que nos salvó de lo que había pasado con Peña Nieto. Tenemos a López Obrador como la figura que tiene que salvarnos, todo tiene que centrarse en él. Yo siento que uno de los grandes problemas de coordinación es que ahorita tienes partidos políticos que van a pegarle con todo a AMLO. AMLO está diciendo que salimos de la pandemia desde mayo. Desde mayo la economía se está recuperando, la pandemia ya fue domada, ya no tenemos nada de qué preocuparnos. Y entonces no hay realmente alguien que diga, vamos a coordinarnos para avanzar, para vencer algo, porque él dice, ya lo vencimos, pone a su equipo a trabajar sobre cosas, pero no tienes una figura que realmente logre, pues, lograr una coordinación como se necesita. No quiero de ningún modo tener a un mandamás al que va a hacer y que todo funcione, pero realmente México no está preparado institucionalmente para enfrentar una crisis como esta sin alguien que esté coordinando realmente, una figura fuerte, políticamente hablando, que logre que las instituciones hagan su trabajo bien. En mi opinión, estamos, pues no sé si al nivel que estábamos en los 80s, de una centralización de la que no sé cómo podemos salir, sinceramente. Sí, y creo que bastante de lo que comentas tiene que ver con los simbolismos de los actores o el rol que juegan los actores dentro de las estructuras gubernamentales, ¿no? O sea, también cuál es el rol que juega, en este caso, como mencionas, el presidente como esa figura centralista, ¿no? O única o unificadora de casi toda la opinión pública, pero que quizá no ha resultado en las mejores decisiones. Ahora, Talina, tú que eres especialista en el tema de evaluación, pues me gustaría conocer, y ligado a lo que comentaba José Manuel y José Luis, ¿cómo, cómo intervienen las figuras de los actores dentro de el manejo de la eh, situación actual derivado de la pandemia? ¿Cómo juegan estos roles en el qué hacer de la evaluación de las políticas públicas? Es decir, Sí, pues bien, yo creo que para ir ligando con la presentación del libro, un punto importante que siempre manejamos en el ámbito de las políticas públicas es precisamente esta variedad de actores. Actores a nivel central, pero actores también a nivel subnacional. Efectivamente hay una falta de coordinación entre los actores. En este escenario yo creo que la evaluación es una herramienta que viene como a ayudar, a abonar, para ver qué es lo que se ha estado haciendo, cómo se ha estado haciendo y cómo podemos, pues, mejorar las acciones que se han estado llevando a cabo. Algo que me gustó del libro es precisamente que en la parte de evaluación señala esa variedad de actores y cómo debe haber una coordinación entre todos ellos. Pero ya lo decía hace un momento José Manuel,
primero hay que tener también claro qué es lo que queremos hacer o lograr, ¿no? Si decimos que ya la pandemia se ha vencido, que ya hemos salido, que estamos saliendo de una crisis, bueno, entonces primero no tenemos como claro qué es lo que queremos hacer, cuál es el problema que queremos enfrentar. Entonces creo que esa es una situación clave para también a partir de ahí empezar a establecer pues cuáles van a ser estos criterios o indicadores que habrá que seguir para realizar la evaluación. En este sentido, la evaluación pues va a abarcar muchos ámbitos, ¿no? Yo creo que uno de los principales es el tema de salud. ¿Cómo han respondido pues la Secretaría de Salud, cómo han respondido los hospitales, cómo ha respondido todo en cuanto al ámbito de salud? Pero también después habrá que analizar pues cómo está siendo toda esta situación de las personas en el tema de pues de la pobreza, de sus condiciones y demás. Entonces, a lo que voy es que y aparte también la cuestión económica, ¿no? Obviamente. A lo que voy con esto es que la evaluación es algo que permea, algo transversal en todas las áreas de los gobiernos. Y si efectivamente queremos, en ese escenario difícil, complicado que se ve, queremos tener algunas acciones o herramientas, la evaluación es una herramienta que nos puede ayudar a ver un poco más de claridad dentro de todo esto. Pero bueno, siempre es importante saber, tener claro, ¿no? ¿Qué es lo que queremos lograr? ¿Cuáles son todos los actores que existen? Y sobre todo también verla de una manera como propositiva, ¿no? No ver a la evaluación, y que bien lo señala el libro, como una carga burocrática más que no puede abonar, porque a veces también por eso la evaluación no se considera como la herramienta útil que puede ser. Y yo considero que en este contexto, en estos tiempos, pues es una de las herramientas indispensables para poder tomar decisiones más pensadas, más coherentes y que respondan a las problemáticas que se han estado presentando. Ahora, al respecto de la evaluación como una de las etapas del ciclo de políticas públicas, aquí me gustaría preguntarle al propio autor del libro, al profesor José Luis, pues, ¿cuál es la secuencia que ahora se lleva o qué tanto va a hacer sentido la evaluación como aquella etapa que pareciera ser el punto culminante del ciclo de políticas públicas, ahora que necesitamos redirigir pues las decisiones que toman los gobiernos, ¿no? ¿Cómo pinta el escenario para México y para la región latinoamericana en los próximos meses, quizá los próximos años, derivado de la situación que estamos viviendo? Y pues ya quizá relacionado más con lo que aborda el libro, pues, ¿qué nos espera de lo que tú mismo platicas en el libro? O sea, ¿cómo podríamos estar usando la publicación como una especie de tamiz sobre las situaciones que estamos viviendo, ¿no? O sea, ¿qué tanto podemos usarlo como enfoque para evaluar, como para estudiar los fenómenos que se nos presenten de ahora en adelante? Bueno, sí, muchas gracias, Everardo. Bueno, trataré de hacer algunos comentarios breves sobre algunos de los comentarios que ustedes han hecho, pero en relación a tu última pregunta, Everardo, yo comenzaría diciendo que el propósito principal del libro es el contribuir a formar, ¿sí?, analistas profesionales de políticas públicas, ¿sí? ¿Y qué significa eso de formar analistas profesionales de políticas públicas? Pues significa, vinculándolo un poco con lo que mencionaba Talina, por ejemplo, significa el poder formar profesionistas que sean capaces de hacer evaluaciones objetivas sobre el grado en que se resuelven los problemas, las causas detrás de por qué un problema no se ha podido resolver, ¿sí? Y luego poder incidir sobre esas causas, esos obstáculos que se están presentando para poder resolver un problema público de una manera profesional, de una manera lo más objetiva posible, ¿sí? Con un conjunto de técnicas específicas y metodologías específicas que el campo de políticas públicas ofrece para que estos analistas de políticas públicas profesionales puedan, ya sea desde dentro del gobierno o desde fuera del gobierno, poder presentar evidencia que conduzca hacia la resolución
adecuada de los problemas, ¿sí? De una forma lo menos politizada posible, ¿sí? Es decir, con base en evidencia. Yo creo que esa es una de las salidas que podría eventualmente tratar de buscarse para la resolución de muchos de los problemas de América Latina, de México, entre ellos, pues, el problema de la COVID, ¿no? De la pandemia, más todos los problemas que se van a venir. A mí me parece que en América Latina y en México nos falta muchísimo de avance en ese sentido, de formar, insisto, analistas profesionales, ¿sí? Que permitan, valga la redundancia, analizar las políticas públicas, los problemas públicos de una manera profesional, ¿sí? Sin favorecer ni buscar favorecer a un partido o a otro partido o al gobierno o a la oposición, más bien tratando de contribuir a resolver el problema, ¿sí? A resolver el problema público, independientemente de las posiciones partidistas que pueda haber y, insisto, pues, o repito, de contribuir al debate político, que obviamente es muy legítimo y tiene que darse en una democracia, ¿no? Pero contribuir desde el punto de vista más profesional, más basado en la evidencia, que permita resolver problemas públicos, ¿no? Entonces, la contribución del libro, así en términos más generales, la contribución principal sería esa, ¿no? Y en ese sentido, pues el libro tiene estos capítulos sobre cada una de las etapas del llamado proceso de las políticas públicas, ¿no? Pues desde lo que yo llamo la problematización hasta, como ya discutíamos, la etapa de la evaluación, ¿no? Eso podrán ustedes verlo en el índice, quizás para que puedan identificar el libro quienes eventualmente puedan ir a las librerías. El libro está ya disponible en las librerías de Educal y del Fondo de Cultura Económica, ¿sí? Aquí lo voy a mostrar así muy rápidamente, y esta es la portada. El segundo punto quizás importante en relación a eso es que para que este analista profesional de políticas públicas realmente pueda contribuir, necesita actuar en el contexto, ¿sí? Con un conocimiento del contexto en el cual se está desarrollando ese análisis y en el cual está tratando de resolver problemas públicos. ¿Y cuál es ese contexto? Pues obviamente es el contexto latinoamericano, el contexto para nosotros los mexicanos, el contexto, por supuesto, mexicano, que tiene una serie de características. Y aquí pasaría, digamos, al tema primero de lo que mencionó José Manuel y luego regresaría al tema que mencionó Talina, ¿no? El tema de las figuras centralizadoras en el panorama y la historia latinoamericana. Para mí, la emergencia de esas figuras centralizadoras, que creo José Manuel presentó casi como entre una necesidad y un problema, fue lo que yo sentí, ¿no? Ya José Manuel nos aclarará, pero como que a la vez que es una necesidad, es un problema. Bueno, ¿por qué eventualmente es una necesidad que surge ante ciertas circunstancias? Bueno, por una de las características centrales de América Latina que yo señalo en el libro y que es uno de los ejes alrededor de los cuales gira el análisis de políticas públicas, el análisis estratégico de políticas públicas en el libro para América Latina. Y es el problema de la desconfianza, la gran y fuerte desconfianza interpersonal y desconfianza entre los ciudadanos y el gobierno o en general, digamos, todo la política, la administración pública. El problema central con esa desconfianza es que bloquea de una manera muy importante la acción colectiva, ¿sí? Entonces, ¿por qué surgen esas figuras centralizadoras? Porque hay ciertas circunstancias en América Latina, que aquí de una vez aclaro, no considero que sean fatales, ¿no? Y para que no sean fatales, no sean parte de un destino,
pues hay que visibilizarlas, ¿sí? Hay que hablar de esas circunstancias. Hay que hablar entonces de nuestras grandes dificultades en América Latina para generar acción colectiva. Y parte de esas dificultades están en esta profunda desconfianza que tiene que ver con, pues, hasta cierto punto, una herencia, ¿sí? Una historia traumática en el caso de América Latina y especialmente de México, ¿no? Que ha generado este problema grave de la desconfianza y que lleva entonces, pues, a la emergencia de estas figuras centralizadoras ante la dificultad de, por ejemplo, los gobiernos estatales con el gobierno federal, con los gobiernos locales, para generar un diálogo, ¿no? Constructivo que lleve a una acción colectiva. En otros países esto no es así en este grado, ¿no? Y aquí pues puedo yo hablar de algunos casos de gestión más adecuada de la COVID, de la pandemia, como por ejemplo Alemania, ¿no? En el caso de Alemania hay una larga tradición de mayor confianza interpersonal, mayor acción colectiva, mayor profesionalismo, lo cual tiene que ver, por cierto, con la acción colectiva, ¿sí? El profesionalismo alimenta la acción colectiva porque permite una base de diálogo, ¿sí? Y de cooperación con base en posiciones profesionales en relación a los problemas. En el caso de Alemania, que por cierto, aquí a Talina le va a agradar este comentario, porque pues como todos sabemos, ¿no? Está liderado por una mujer, ¿no? De hecho, hay toda una discusión sobre en qué grado han sido las ejecutivas mujeres en varios países del mundo, como Alemania, como Nueva Zelanda, creo que Finlandia es otro caso, o uno de los países escandinavos, ¿no? Que comparativamente han gestionado mejor la COVID, ¿no? Paso ahora al tema de la evaluación. Bueno, pues en México el problema que tenemos desde mi punto de vista es que realmente no hay un sistema nacional de evaluación ni hay una cultura de la evaluación, ¿no? No hay en general una cultura de la rendición de cuentas, por desgracia. No hay todo un sistema conducente a la evaluación. Y esto es muy grave y forma parte de esta formación de analistas profesionales de políticas públicas, porque uno de los elementos del análisis de políticas públicas, como ya lo decían ustedes, pues es obviamente la evaluación. ¿Cómo vamos a evaluar, por ejemplo, si la gestión mexicana de la COVID ha sido buena, mala o regular, ¿no? Eso ha tendido a evaluarse, pues, como es entendible y tiene su espacio en la democracia mexicana, el debate político, el debate ideológico. Pero yo lo que siempre he argumentado es que así como hay un espacio para el debate político y el debate ideológico en cualquier democracia, también tiene que haber un espacio para el debate profesional, para el debate técnico, ¿sí? Y esos dos debates se tienen que complementar, ¿no? En Alemania, ¿qué existe? Pues existe un servicio profesional de carrera, ¿sí? Alemania es uno de los países que desde los años 60 y 70 viene desarrollando un campo de políticas públicas profesional. Entonces, en toda democracia consolidada, yo le he llamado de esas dos piernas, la pierna político-ideológica y la pierna técnico-profesional, ¿no? Todos los países tienen esas, que han avanzado económicamente y políticamente, tienen esas dos piernas, ¿sí? Tienen un conjunto de analistas y funcionarios públicos profesionales y por el otro lado la política, ¿no? El debate político ideológico y como dice, pues en el caso, por ejemplo, de Estados Unidos, de Japón, de Alemania, de los países escandinavos, de Francia, de Inglaterra, todos estos países, sí, que están consolidados económica y políticamente, tienen estas dos piernas. Bueno, entonces, pues esa sería, digamos, una reacción así general sobre varios de los puntos que tocaron. Creo que es fundamental y creo que de aquí partiría otra
otra pregunta para que la discutiéramos al respecto del campo o el ámbito de acción de las políticas públicas y de la formación, como decías, profesor, de los analistas profesionales en políticas públicas. Porque ciertamente, si ese es el propósito del libro, también el libro advierte que no hay una única forma de hacer políticas públicas o de estudiar las políticas públicas, ¿no? E incluso apunta hacia un eclecticismo riguroso o una disciplina multidisciplinaria, ¿no? En ese sentido, a mí me gustaría pedirle su opinión a José Manuel, porque aquí, al parecer, tenemos otro conjunto de actores, ¿no? Actores que analizan o estudian las políticas públicas con un enfoque técnico, quizá recayendo o apoyándose más en una de las dos piernas que menciona José Luis, pero que a lo mejor hace falta complementar con los perfiles que se apoyan en la otra pierna. Es decir, ¿dónde encontramos el equilibrio entre la técnica de aquellos quienes estudian de manera metodológicamente rigurosa la política pública y aquellos que toman decisiones para avanzar una agenda de políticas públicas? José Manuel, ¿cómo podríamos encontrar un equilibrio entre actores y, y cuáles son, digamos, o cuál sería el ideal esperado de un profesional o de un analista profesional de políticas públicas? Pues mira, yo creo que siguiendo un poco el libro, tiene muchas lecciones, tiene pequeñas lecciones que dice, si tú eres analista, intenta esto, si tú eres político, intenta esto. Por ejemplo, para analistas, tiene en una parte que dice, los analistas deben ser más ambiciosos, deben ser más estratégicos, deben ser más persistentes y deben ser persuasivos. Entonces yo creo que un analista debe necesariamente de conocer perfectamente el proceso de políticas públicas, tiene que conocer las diferentes corrientes que han existido, han complementado a las que ya existían, otras las han contradicho. Entonces, yo creo que un analista que haga las cosas bien tiene que conocer muy bien toda la materia, aunque no esté de acuerdo con alguna de las corrientes, tiene que conocerla, porque yo siento que en el debate es donde va a enriquecerse, tiene que tener un debate interno en el que pueda avanzar la discusión, al menos para hacer una mejor política. Talina, sabemos que también hay una multiplicidad de metodologías y de formas de abordar las políticas públicas o el análisis de políticas públicas. En este sentido, el libro hace algunas recomendaciones, digo, no es necesariamente exhaustivo en los métodos o los enfoques con los que se pueden estudiar las políticas públicas. Sin embargo, pues al prever que hay muchísimas alternativas, ¿no?, u opciones o vías para abordar las políticas públicas, y tú que eres coordinadora de uno de los programas o del programa de políticas públicas a nivel posgrado en la universidad, ¿cómo abonaría este vistazo de las múltiples metodologías que hace el libro para la formación de los analistas de políticas públicas? Que ciertamente no se quedan únicamente en el rol de analistas, sino quizá también son tomadores de decisión, ¿no? Porque sabemos que hay esa mezcla en los perfiles que entran al doctorado en políticas públicas de la Autónoma de Hidalgo, ¿no?, que son a la vez personas que toman decisiones desde ámbitos, desde el ámbito público, pero a la vez tienen esta formación técnica, académica, científica para el análisis de las políticas públicas. ¿Cómo encontramos también ese equilibrio entre la toma de decisiones y la formación metodológica, académica de nuestros alumnos? Muy bien, pues como hemos comentado, las políticas públicas abarcan pues diversas áreas, ¿no? O sea, desde un área, como lo vimos ahorita, de salud, puede ser educación, el desarrollo social, las políticas culturales, la cuestión de turismo, o sea, una amplia variedad.
Entonces, como bien lo comenta Everardo, muchas veces los estudiantes vienen de formaciones, pues repito, a veces como muy a lo mejor de historia, de antropología, de turismo, del sector salud, pero quieren acercarse al ámbito de las políticas públicas. Entonces, muchas veces, a veces no sabes, pues, qué bibliografía o qué referencias consultar. Entonces, esta es como una de las principales bondades que yo encuentro del libro, que como bien lo comentó el doctor José Luis y en su propia introducción lo dice, busca que el libro también sea pues digerible, entendible, fácil, pero sin perder esa rigurosidad propia de todos los libros. Entonces la lectura se hace muy amena y como lo comentó también José Manuel hace un momento, da diversos tips para las diversas facetas, si eres un tomador de decisiones, si eres la persona que se está formando en el ámbito de política pública y que más bien vas por una cuestión como técnica. Entonces, yo considero que el libro es muy útil tanto para estudiantes de licenciatura, que nosotros en la carrera de Ciencias Políticas y Administración Pública se lleva esta materia de políticas públicas. Entonces, creo que le da como ese amplio panorama, puesto que partas desde la propia problematización hasta la evaluación. Y algo que me encantó mucho del libro es esta parte que es como más, hace énfasis en la parte contextual y de los actores. Como bien también lo hemos comentado, a veces vemos bibliografía sobre política pública que es muy técnica o que más bien responde a otros contextos, el propio contexto de Estados Unidos donde surge este enfoque o el contexto de Europa. Pero siempre echamos en falta libros que se enfoquen al ámbito de Latinoamérica y específicamente más de México. Entonces creo que esa es una de sus principales virtudes, además de que, repito, cualquier persona, no importa del ámbito o el área en la que esté, pero si está interesado en acercarse a las políticas públicas, conocer, creo que este libro es muy bueno porque, repito, es muy digerible, ágil en la lectura y muy entendible. Entonces, eso a mí me gustó mucho del libro. Y repito, siempre recalcando como esas partes importantes de las políticas públicas en la realidad. Porque bueno, no me dejarán mentir, yo creo que todos cuando hemos estado en el salón de clases, los estudiantes es como de las cosas que siempre nos increpan, ¿no? Bueno, esto sí es muy teórico, muy bien, pero en la realidad yo veo que las decisiones se toman, en gobierno yo veo que se implementan, entonces creo que ese es un punto positivo de este libro, que incorpora esos elementos también más políticos y que son inherentes a toda política pública. Bien, ahora, a la vez que me voy a permitir proyectar el, la, el índice del libro para que lo conozcan quienes atiendan esta presentación, me voy a permitir también hacerle una pregunta al doctor José Luis, porque pues algo tiene que tener de diferente esta obra de otras obras que quizá también tengan sentido para el análisis de las políticas públicas en América Latina. Es decir, la pregunta concreta sería, ¿qué es lo que, cuál es digamos, el aporte que tiene el libro de políticas públicas, enfoque estratégico para América Latina, para la región? Es decir, ¿por qué tendríamos que leer el libro? ¿Por qué tendríamos que consultar este libro? Además de otra literatura quizá proveniente eh, de la cultura anglosajona o norteamericana. Sí, cómo no, Everardo. Voy a hacer un comentario y también voy a quizás tratar de hacer algunas referencias a algunos de los comentarios que se estaban haciendo antes y a la pregunta inicial que hiciste sobre los distintos enfoques, ¿sí? Que hay en relación a las políticas públicas. En este libro yo traté de balancear, de equilibrar distintos aspectos, ¿sí? Busqué hacerlo un libro académico, pero también un libro potencialmente útil para los propios estudiantes en términos de cuando si tienen que desarrollar, por ejemplo, un proyecto para la resolución de un problema en la clase de políticas públicas, pero que a la vez conozcan la literatura básica, teórica, académica en relación a los distintos temas
Entonces, cada uno de los capítulos tiene por eso una parte, digamos, teórico-académica y una parte más práctica, ¿no? De manera tal que se puedan balancear los aspectos académicos con los aspectos prácticos. Y yo creo que eso es algo que los libros de políticas públicas no suelen tener. Suelen ser algunos muy teóricos y otros de plano manuales, ¿sí? Este libro buscó entonces un equilibrio entre lo que es un manual, que sería un extremo, ¿no? Y por otro lado, un libro demasiado teórico, ¿no? También buscó un equilibrio entre una posición útil, que acababa yo de decir, y una posición crítica, ¿no? Hace un momento mencionabas pues este tema de que hay distintas maneras de resolver los problemas, que el campo de políticas públicas es un campo multidisciplinario, donde puede aportar la economía, la ciencia política, donde hay enfoques cuantitativos, hay enfoques cualitativos. Entonces, yo aquí lo que diría, y es lo que trata de reflejar el libro, es que el campo de políticas públicas es un campo potencialmente útil para la resolución de los problemas públicos, pero no es un campo que presenta recetas, ¿no? O infalibilidades. Una de las características propias también de este libro, a diferencia de otros, es que no adopta la posición del manual, pero tampoco la posición del antimanual, ¿no? No trata de presentar recetas, ¿no? Pero trata de presentar propuestas útiles en función de cada contexto, ¿no? Y en ese sentido busca un equilibrio entre el manual, por un lado, decía yo, y el antimanual. Busca decir, bueno, el analista de políticas públicas puede contribuir a la resolución de los problemas porque hay un conjunto de técnicas y metodologías del campo de políticas públicas con base en los cuales puede contribuir realmente a la resolución de esos problemas, pero siempre es un ejercicio de ensayo y error relativo, ¿sí? Nunca podrá ser una propuesta de infalibilidad. ¿Por qué? Porque es un campo plural, porque los problemas públicos son complejos, ¿no? De hecho, el que sea un campo de estudios multidisciplinarios, pues es una bendición y una maldición, ¿no? ¿Por qué? Una maldición porque luego es un caos, ¿no? Y una torre de Babel y cada quien presenta su teoría y hay competencias entre las distintas teorías, y entonces a veces los estudiantes dicen, bueno, es que esto es un caos, a mí yo quiero que me digan por dónde va la cosa, ¿sí? Porque y esa es su tarea, profesor, de decirme por dónde se tiene que caminar, ¿no? Y ante esta circunstancia, pues puede decirse que es una maldición. Pero por el otro lado, puede decirse que es una bendición porque la realidad política, económica y social y de los problemas es una realidad compleja, ¿sí? A la cual se le tiene que ir buscando poco a poco la naturaleza que permita eventualmente resolver esos problemas públicos. Entonces, yo creo que ese es otro enfoque interesante del libro que busca ese equilibrio. También tiene varios elementos más, pero quizás con dos más termino. Uno que pues tiene un enfoque estratégico, ¿no? Que esto puede sonar a veces un poco tecnócrata y la estrategia a veces ya es un término un poco desgastado, pero la verdad es que no hay otra. Y yo creo que es muy importante que los analistas latinoamericanos adopten un enfoque estratégico en relación a los problemas. ¿Qué significa esa palabra medio rimbombante de enfoque estratégico? Pues significa simplemente que cuando uno está estudiando un problema y una política pública, tiene que ver cuál es su contexto específico, ¿sí? La resolución de cada problema va a depender del contexto específico de cada problema, ¿no? No es lo mismo actuar en una situación de crisis que actuar en una situación de estabilidad, ¿no? No es lo mismo actuar en una situación, por ejemplo, de pocos actores a una situación de muchos actores, ¿no? El analista de políticas públicas y el funcionario público, ¿no? A veces apoyado por el analista de políticas públicas,
tiene que tener una capacidad para reconocer los contextos específicos de cada problema público, de cada política pública, para presentar respuestas que se adapten a esos contextos específicos, ¿no? Y esa es la parte del enfoque estratégico de la política pública que también en el libro se busca presentar. Y otra cosa, otro elemento que a mí me parece novedoso es que lo busco hacer a través de casos concretos, ¿no? A través de ejemplos de América Latina sobre la política tal, en tal país, cómo se hizo, qué pasó, ¿no? Digo brevemente, no es una exposición así muy extensa de casos, pero sí trato de incorporar distintos casos a las presentaciones en los distintos capítulos, que creo que también hacen que el libro sea interesante. Y por último, el otro rasgo que a mí me parece lo hace diferente e interesante es algo que ya dije, pero que pues, que aquí repito, que es que toma en cuenta las condiciones específicas de América Latina. El campo de estudios de las políticas públicas es un campo, la verdad, eminentemente anglosajón, ¿sí? Es un campo que surgió en los Estados Unidos y que luego se extendió por Europa, principalmente, lo acabo de decir, Inglaterra y Alemania, ¿no? Sobre todo. Y las realidades, por supuesto, de esos países, aunque tienen algunas similitudes, son muy diferentes a las realidades latinoamericanas. Una de las diferencias, ya la señalé, es este problema de la desconfianza, ¿sí? El funcionario público y el analista de políticas públicas latinoamericano tiene que tener todo el tiempo en mente el serio problema de acción colectiva y cómo resolver esos problemas de acción colectiva en un contexto democrático, de ser posible, ¿sí? Ahí también tiene que haber una posición estratégica. Hay ciertos problemas, ¿no?, que demandan una acción más rápida e inclusive centralizada, ¿no? Y con esto acabo mi intervención en esta parte, ¿sí? Por ejemplo, yo creo que una situación de una pandemia sí requiere una relativa centralización, pero en consulta, en diálogo para generar una acción colectiva, ¿sí? En general, la política de salud es diferente a otros tipos de política, ¿no? Y eso tiene que ver con el contexto particular de los problemas de salud, donde tenemos un conjunto de actores, por ejemplo, principalmente los doctores, que tienden a tener un conocimiento mayor de los problemas de salud que el resto de la ciudadanía. Eso no quiere decir que tenga que haber una posición autoritaria, pero sí marca una diferencia en relación a otro tipo de problemas, ¿no? Por ejemplo, ¿qué les puedo decir? El problema, la política educativa, ¿no? En la política educativa no hay realmente un actor que tenga un conocimiento tan mayor en relación a los otros actores que actúan en el campo educativo como en relación al campo de salud, ¿no? En las universidades, pues aquí yo creo que Talina ya lo debe haber vivido, ¿no? No es lo mismo en un hospital, donde el director del hospital junto con los doctores y el consejo médico deciden cuál es la política del hospital, ¿sí? Porque ellos son los que saben de medicina. En una universidad, las autoridades tienen que entrar mucho en consenso, en diálogo con los estudiantes, con los profesores, con los trabajadores administrativos, ¿no? Es un tipo de liderazgo muy diferente, es un contexto muy diferente. Entonces, a cada situación demanda una respuesta diferente y a través de casos yo trato de mostrar eso en el libro. Entonces yo creo que esas serían algunas de las características que hacen este libro un libro muy diferente de los otros libros que hay en América Latina en español y también de los libros, muchos de los libros en inglés. De acuerdo. Y sin embargo, o sea, a pesar de que cada vez el campo de las políticas públicas se va abriendo brecha en la región e incluso en México, desde las instituciones académicas, las universidades, los espacios de discusión, pareciera que no avanzamos. En ese sentido, José Manuel, ¿qué ha faltado o qué nos falta? Uf, pues mira, yo creo que para una respuesta corta podría ser falta de voluntad. Y
un interés político demasiado arraigado que mantenemos nosotros como ciudadanos, y también los políticos mantienen un interés en el poder que no es sano. Yo creo que tiene que ver más con una falta de querer avanzar, de querer realmente hacer las cosas institucionales, de querer hacer políticas públicas, de hacer algo que realmente va a hacer más que el placismo, que lo menciona José Luis en el primer capítulo, que es muy dado en Latinoamérica, a que el presidente municipal, su gran política de su gobierno fue crear una plaza, porque una plaza la ven, porque una plaza es fácil de medir, porque una plaza a todos gusta, sabes cuánto se gastó, sabes cuánto entró y se acabó. O sea, tenemos que rebasar esa forma de ver la política como la política de corto plazo, solamente para salir bien en mi sexenio. Yo creo que sí se puede, no sé si sea tan fácil hacerlo, pero bueno, pues tenemos acá el experto que nos va a ayudar a que así sea la cosa. Perfecto. Ah, sí, y creo, coincido en esa visión placista, como le llamas, de los gobernantes en nuestros distintos órdenes de gobierno, pero en algo será útil este tipo de publicaciones y libros que nos ayuden a mejorar esos aspectos. Talina, un último comentario que quisieras hacer al respecto de esta publicación, igual quizá destacando las ventajas o aquellas cosas que pudieran ser el punto de partida hacia una agenda de una literatura más amplia en políticas públicas en la región. No, pues nada, yo solamente agradecer al doctor José Luis por el aporte que está haciendo al ámbito de las políticas públicas en América Latina y de manera más específica aquí en México, por el aporte que hace también hacia los estudiantes que se están formando en el ámbito de la política pública y que pues eso, están ansiosos de literatura que sea más adecuada, ad hoc al contexto nuestro. Y como bien lo dijo, ya lo que yo también rescato es esa parte de estarnos siempre comentando acerca de la bibliografía más destacada en cada una de las distintas etapas de la política pública. Eso nos permite a quien quiera ahondar en alguna fase o etapa de la política, pues tener esa bibliografía básica que cualquier persona que se enfoque en la política pública debe conocer. Entonces, yo simplemente agradecer pues por el aporte que siempre ha estado haciendo el doctor José Luis en el ámbito de las políticas públicas y que al día de hoy pues nos presenta con este libro que, repito, yo creo que se va a convertir también en uno de los referentes básicos en los estudiantes de políticas públicas de licenciatura y pues también en posgrado. Gracias. Doctor José Luis, una última intervención tanto para los que nos están escuchando como para los futuros tomadores de decisión y analistas en políticas públicas en México y América Latina. Sí, pues antes que nada agradecerles a ti, especialmente Berardo, que organizaste esta presentación, pero obviamente también a José Manuel y a Talina su tiempo, su disposición, el hecho que hayan comprado el libro, que ya vi ahí que mostraron el libro, la evidencia, como digo yo, la evidencia, no, les agradezco de verdad muchísimo, muy sinceramente, muy amistosamente, se los agradezco de verdad. Para la audiencia que nos está escuchando, pues también quizás un llamado, una invitación a que traten de conocer el libro. El libro está disponible tanto de manera digital como de manera impresa en el sitio del Fondo de Cultura Económica, que creo que es Fondo de Cultura Económica Pegado, si no me equivoco, pero en todo caso pueden poner Fondo de Cultura Económica y ahí les va a aparecer. Ahí hay una sección que se llama Librería Virtual, ahí pueden bajar el libro y comprarlo de manera digital, es muy barato, creo que cuesta 90 pesos, 93 pesos la versión digital, y la versión impresa se puede conseguir
en, ya decía yo, las librerías Educal o la librería del Fondo de Cultura, en que están en algunas de las ciudades, no sé en Pachuca si existe alguna de esas dos, Educal o Fondo de Cultura, pero también eventualmente se puede pedir por correo, ¿no? Si quieren la versión impresa, la pueden pedir por correo, que ahora pues ya en este mundo digital y a distancia, creo que eso cada vez es más común. Entonces, algunas personas me han dicho que lo han pedido por correo y que les ha llegado relativamente rápido. Entonces, pero pues hay un sitio de libro, por si también antes de comprarlo, de interesar, pueden entrar a ese sitio que se llama Estado y Políticas Públicas, así pegado, Estado y Políticas Públicas. Ahí hay algunos resúmenes de algunos de los capítulos, hay algunos materiales adicionales para los profesores. Talina, por ejemplo, hay un ejemplo de un análisis de política pública con un caso concreto de cómo se puede hacer un análisis de política pública en relación al problema del medio ambiente en la Ciudad de México. Y así hay material complementario al libro. Ahí pueden conocer un poquito más del libro y luego ya si ven que sí es de su interés y utilidad, pues lo pueden adquirir, sea de manera digital o de manera impresa. Yo creo que independientemente del libro, sí en México, en América Latina, tenemos una necesidad de resolver, de buscar resolver los problemas también con base en la evidencia, con base en el conocimiento, con base en el profesionalismo. Concluyo con lo que dije hace un momento. En toda democracia consolidada que promueve el desarrollo económico y social en sus países, en toda democracia consolidada con desarrollo económico y social consolidado, hay dos grandes pilares, dos grandes piernas, ¿sí? El pilar político-ideológico, válido, legítimo, por supuesto, pero también el otro pilar, el pilar técnico-profesional. La de esas naciones han avanzado porque esos dos pilares se han complementado, esas dos piernas se han coordinado, ¿sí? Se han complementado, han dialogado entre sí para que esos países avancen. Yo creo que en el caso de México ya logramos pues tener esa pierna muy desarrollada, ¿sí? Del campo político, ideológico, de la democracia, pero la pierna técnico-profesional es una pierna, perdón, esquelética, ¿sí? Realmente tenemos un serio problema de desbalance, estamos sobrepolitizados. No está mal tener politización, es parte de la democracia, pero tiene que complementarse con la parte técnico-profesional, ¿sí? Ese sería mi mensaje final y de nuevo, pues muchas gracias, Everardo, José Manuel y Talina. Pues muchas gracias a ti, profesor, por prestarte a conversar con nosotros y con la audiencia. Pues muchas gracias también a los doctores Talina y José Manuel, que siempre están dispuestos a atender mis invitaciones y a discutir estos temas. Pero pues creo que lo principal es fomentar la lectura de esta obra, que sin duda es referente ahora en la literatura, en políticas públicas, al menos en nuestra región, y que bien se complementa con todo la literatura y bibliografía que ya es conocida en México y América Latina. Pero bueno, no me queda más que reiterar el agradecimiento por atender la invitación y pues espero que pues vayamos siendo parte de este cambio en la profesionalización del análisis de políticas públicas. Gracias a los tres.